Hay un momento específico en la vida de casi toda persona que empieza a perder el control de su dinero. No es cuando llega la deuda grande, no es cuando el banco llama, no es cuando la tarjeta es rechazada en la caja del supermercado, es mucho antes, es silencioso, es casi invisible. Y lo más inquietante es que en ese momento la mayoría de las personas se siente bien, se siente cómoda, se siente hasta segura. ¿Cuándo fue la última vez que revisaste en detalle a dónde fue cada peso que ganaste el mes pasado? Si tardas más de 3 segundos en responder esa pregunta, probablemente ya estás más cerca del punto de quiebre de lo que crees. Hoy vamos a hablar de algo que casi nadie quiere ver: el verdadero inicio del caos financiero. No el momento en que explotó, sino el momento en que empezó a formarse, en silencio, debajo de la superficie. El caos financiero no llega de golpe. Eso es lo primero que hay que entender. La mayoría de las personas imagina que el problema financiero tiene una causa clara, un evento dramático. Perdí el trabajo, tuve una emergencia médica, me separé, la economía colapsó. Y sí, esos eventos pueden acelerar el caos, pero rara vez son el origen real. El origen real suele ser mucho más ordinario, y por eso es más peligroso. Piensa en una represa. No se rompe porque de repente llegó demasiada agua. Se rompe porque hubo pequeñas grietas durante meses, durante años, que nadie reparó. El agua fue filtrándose lentamente, sin hacer ruido, sin alertar a nadie, hasta que un día, lo que parecía sólido, colapsó. Tus finanzas funcionan exactamente igual. El punto de quiebre financiero no es la inundación, son las grietas. Entonces, ¿cuáles son esas grietas? ¿Qué es lo que pasa silenciosamente antes de que todo se complique? La primera grieta es la desconexión, y es la más común. Llega un momento en la vida de muchas personas en que dejan de prestar atención real a su dinero, no porque sean irresponsables, sino porque la vida se vuelve ocupada, el dinero alcanza más o menos y la sensación de control se vuelve automática. Sé más o menos cuánto gano, sé más o menos cuánto gasto, más o menos estoy bien. Ese más o menos es la primera grieta. Cuando pierdes la precisión, pierdes el control, y lo pierdes sin sentirlo, porque la vida sigue funcionando. El sueldo entra, las cuentas se pagan, queda algo al final del mes. No hay alarmas, no hay señales de emergencia. Todo parece normal, pero normal no significa sano. Significa que todavía no explotó. La segunda grieta es la postergación de las decisiones incómodas. Todos tenemos en nuestra cabeza algo financiero que sabemos que debería estar resuelto y no está. Una deuda que hay que reorganizar. Un gasto recurrente que hay que eliminar. Una conversación sobre dinero que hay que tener.
un presupuesto que hay que hacer, y lo postergamos, no por flojera, sino porque enfrentar esas cosas genera incomodidad, genera ansiedad, y el cerebro humano está diseñado para evitar el dolor inmediato, incluso cuando ese dolor inmediato evitaría un dolor mucho mayor en el futuro. Entonces el mes pasa, y el siguiente también, y lo que era una decisión pendiente se convierte en una situación instalada. Lo que era una grieta pequeña se vuelve una fractura. La tercera grieta es la normalización del límite. Este es uno de los patrones más peligrosos y menos hablados. Hay personas que viven permanentemente cerca del límite de su capacidad financiera. No están endeudadas, no están en crisis, pero tampoco tienen margen. No tienen reserva, no tienen colchón. Cualquier imprevisto, por pequeño que sea, los desequilibra. Y lo curioso es que esas personas muchas veces no sienten que tienen un problema, porque el mes termina bien, porque no deben. Porque se arreglan. Lo que no ven es que vivir sin margen es como caminar sobre una cuerda tensa a 3 metros del suelo. Si no hay viento, todo está bien. Pero si llega el viento, estas tres grietas, la desconexión, la postergación y la normalización del límite, son los verdaderos inicios del caos financiero. Y las tres tienen algo en común. Son invisibles en el día a día. Ahora bien, ¿por qué nadie las ve? Porque nadie las busca. Porque la cultura financiera que la mayoría de nosotros recibió se enfoca en dos momentos extremos: cuando todo está bien y cuando todo está mal. Nadie nos enseñó a leer las señales intermedias. Nadie nos habló del espacio entre funciona y colapsó. Y en ese espacio es exactamente donde vive el punto de quiebre. También hay un factor psicológico importante. Los seres humanos somos extraordinariamente malos para evaluar riesgos que no tienen consecuencias inmediatas. Si tocas fuego, el dolor es instantáneo. Aprendes, pero si tus decisiones financieras tienen consecuencias que se verán en 6 meses, en 1 año, en 3 años, el cerebro no lo registra como urgente, lo procesa como algo abstracto, lejano, casi irreal. Eso explica por qué personas inteligentes, trabajadoras, responsables en otras áreas de su vida, pueden estar construyendo un caos financiero sin darse cuenta. No es falta de inteligencia. Es la forma en que funciona el cerebro humano cuando los riesgos son silenciosos y diferidos. Hay una creencia muy extendida que dice que el caos financiero le pasa a quienes ganan poco o a quienes son irresponsables. Eso es falso. El punto de quiebre puede llegar a cualquiera: a quien gana bien y gasta más de lo que gana, a quien tiene disciplina en sus gastos grandes pero pierde el hilo en los pequeños, a quien invierte pero no tiene reserva de emergencia.
a quien controla el presente pero ignora el futuro. El nivel de ingresos no es protección automática. El comportamiento sí. Y otro error frecuente es confundir ausencia de deuda con salud financiera. No deber no es lo mismo que estar bien. Puedes no deber nada y aún así estar a una crisis de distancia del caos. Porque si no tienes reserva, si no tienes claridad, si no tienes estructura, la próxima grieta puede ser la definitiva. Si hay algo práctico que quieres hacer después de escuchar esto, no tiene que ser grande ni complicado. Lo primero es hacer una revisión honesta de tu situación actual, no para juzgarte, sino para ver con claridad. Pregúntate, ¿sé exactamente cuánto entra y cuánto sale cada mes? ¿Tengo alguna reserva para imprevistos? ¿Hay decisiones financieras que llevo postergando más de 2 meses? Si la respuesta a alguna de esas preguntas te incomoda, esa incomodidad es información valiosa. No la ignores. Lo segundo es empezar a registrar. No importa el método. Puede ser una hoja de papel, una hoja de cálculo, una aplicación en el celular. Lo que importa es que dejes de operar en el más o menos y empieces a operar con números reales. Eso solo, sin cambiar nada más, ya cambia la forma en que percibes tu dinero. Lo tercero es identificar cuál de las 3 grietas está más activa en tu vida ahora mismo. Es la desconexión, es la postergación, es que vives sin margen. Identificarla no resuelve el problema, pero sí te da un punto de partida concreto. Y un punto de partida concreto vale más que 1000 planes genéricos. Si estás pensando en esto y quieres seguir construyendo esta mentalidad de valor existe exactamente para eso. No para darte atajos, sino para ayudarte a ver con más claridad. Porque quien ve claro, decide mejor. El cambio financiero no es dramático, no llega de golpe. Es exactamente igual al caos, silencioso, gradual, hecho de pequeñas decisiones acumuladas. La diferencia es que cuando el caos es silencioso, te destruye. Cuando el cambio es silencioso, te construye. Y todo empieza en el mismo lugar, en el momento en que decides dejar de operar en el más o menos y empezar a mirar de frente. El punto de quiebre existe. La pregunta no es si llegará. La pregunta es si lo vas a ver antes o después de que explote.